has hecho tú por mí. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo, el pastor Ricardo Pichardo, con una pequeña reflexión para este día. Estamos en la recta final de nuestra serie Buenas Nuevas para un Mundo en Crisis. Al inicio vimos varias crisis que enfrentamos y cómo Dios tiene especial cuidado de nosotros. Pero la crisis mayor, la crisis más grande que enfrenta el mundo es la crisis que produce el pecado, porque el pecado los lleva directito a la condenación eterna, a la muerte eterna, y el ser humano por sí solo no puede hacer absolutamente nada para salvarse de esa condenación eterna. Dios ha hecho todo lo necesario y envió a su Hijo para salvarnos. Y hemos visto durante la semana pasada y el día de ayer, hemos hablado de 5 imágenes que nos amplía la visión acerca de nuestra salvación tan grande. Hemos visto que Jesucristo es nuestra sustitución, es nuestra justificación, es nuestra reconciliación, es nuestra adopción también, y vimos también que es nuestra redención. Hoy vamos a ver que Jesús también es nuestra propiciación. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús satisfizo totalmente, completamente la justicia de Dios. Esta es una de las palabras menos conocidas que las anteriores. Cuando decimos que Jesús fue la propiciación por nuestros pecados, significa que Él satisfizo completamente la justicia de Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente, así lo digo con toda la palabra, suficiente para Dios. Todos mis mejores esfuerzos no pueden ni acercarse ni un poquito para satisfacer los estándares, las demandas de santidad, de perfección de nuestro Dios. Jesús, dice la Biblia, que nos cubrió con su sangre y nos llevó a la presencia de Dios. Pero vamos a explicarlo para que se comprenda. La palabra propiciar significa satisfacer o cumplir las demandas o requerimientos de alguien. En los círculos religiosos significaba, así literalmente, apaciguar a los dioses. El sentido bíblico de esta palabra se refiere a lo que satisface la justicia de Dios para lograr su misericordia. La figura de la propiciación en el Antiguo Testamento es una representación que tiene lugar en el templo, en la parte más íntima del templo, allá en el altar donde se hacían los sacrificios, en el lugar santísimo. Una vez al año, de acuerdo con las instrucciones que Dios había dado ahí en Levítico 16, el sumo sacerdote entraba a rociar la sangre de un sacrificio sobre la cubierta del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, como le mencioné, allí del tabernáculo y posteriormente del templo. Esta cubierta se llamaba la cubierta de expiación o el propiciatorio. Había 3 elementos involucrados en esta ofrenda: el sumo sacerdote, la sangre del sacrificio y el propiciatorio, en el cual se colocaba la ofrenda. Pues mire, es bien interesante. Jesús se hizo estos 3 elementos por usted y por mí. Por nosotros se hizo Jesús. Él es el sumo sacerdote que hace la ofrenda por nuestro pecado. Él es el sacrificio que derrama su sangre por nuestro pecado, pero también Él es el propiciatorio en el cual hallamos el perdón de nuestro pecado. Jesús en sí mismo cumplió con todas las figuras del Antiguo Testamento y su sistema de sacrificios, un sistema que Dios puso para anticipar el sacrificio de su propio Hijo. Vea lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesucristo se convierte en nuestra propiciación, es decir, Él se sacrificó. Él es el sumo sacerdote quien se presenta a sí mismo como un sacrificio delante de Dios para satisfacer todas las demandas de Dios, para que nosotros pudiéramos tener el perdón por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es entonces que Jesús es nuestra propiciación. Con su propio sacrificio, Jesús satisfizo completamente la justicia de Dios. Usted recuerda que el Señor decía que la paga del pecado es muerte. Es decir, la justicia de Dios para con el hombre nos tendría que llevar a la muerte.
Pero Jesús, por su gran amor para con nosotros, recordemos aquel gran pasaje de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio para que sea nuestro sustituto, para que sea nuestra justificación, para que sea nuestra reconciliación, para que sea nuestra adopción, para que sea también nuestra propiciación y también para que sea nuestra redención. Es decir, su salvación, mi salvación, tiene un significado tremendamente grande. Yo espero que después de que usted comprenda toda la amplitud de su salvación, no la tome de aquí en adelante a la ligera. Por tal razón decía la Escritura que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y esto no habla de que la perdamos. Está hablando de que le demos la gran importancia, toda la importancia, la relevancia que tiene la salvación en nuestras vidas. Y todo lo que hace Jesús, de verdad, en la salvación, debe demostrarnos la grandeza, de tal forma que usted y yo deberíamos de vivir como dignos de esa salvación, no para ganárnosla, no, sino porque ya Dios a través de Jesucristo nos la ha otorgado. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día.